Muy bien. Empezamos con este tema, catabolismo de aminoácidos. Vemos nosotros que el producto del catabolismo de los aminoácidos es la urea y es una muy importante molécula. Miren, esta es la estructura de la urea. Es una estructura que tiene muchos compuestos nitrogenados, ¿no? Tiene nitrógenos. Y la determinación de la urea tiene utilidad clínica para detectar patologías puntuales. Muy bien, entonces vamos a empezar un poco de teoría mencionando de dónde vienen los aminoácidos, de dónde se pueden generar y cuál es la utilización de estos aminoácidos. Sabemos que los aminoácidos vienen de la degradación de las proteínas, ¿verdad? Y tienen varios lugares y varios sitios donde pueden ser utilizados. Y es muy importante tener un equilibrio entre el origen, es decir, la liberación de aminoácidos y la utilización de estos. Y este equilibrio que nos va a generar, nos genera la cantidad o la concentración del nitrógeno que está presente en nuestro cuerpo. Porque a diferencia de carbohidratos, de lípidos, las proteínas y los aminoácidos contienen nitrógeno en su estructura, ¿no? Lo cual no contienen estas otras macromoléculas. Entonces, nosotros tenemos una cierta cantidad de aminoácidos en nuestro cuerpo, que se le denomina el pool de aminoácidos, es el fondo metabólico común de aminoácidos, que significa que es la cantidad o las concentraciones que tenemos nosotros de aminoácidos que están libres, que se han liberado en nuestros fluidos corporales, específicamente en la sangre, en la linfa, y que pueden ser utilizados, metabolizados en nuestro cuerpo. Ya que es muy importante mencionarlo, los aminoácidos no pueden almacenarse como fuente de reserva en nuestro cuerpo, a diferencia de los lípidos, que los almacenamos en forma de triglicéridos, ¿no? A los ácidos grasos, y a diferencia de los carbohidratos, que lo podemos almacenar en forma de glucógeno. No hay una proteína cuya función sea almacenar o tener reserva de aminoácidos. Entonces, estos aminoácidos, este pool metabólico, este fondo común de aminoácidos, se lo tiene que utilizar o si no se lo va a degradar, ¿no? Para generarnos energía. Entonces, puede haber el origen endógeno. Nosotros sintetizamos aminoácidos, principalmente a nivel hepático, hacemos la síntesis de aminoácidos, ¿verdad? La gluconeogénesis nos ayuda también en la transformación de los aminoácidos. Entonces, podemos nosotros sintetizar de manera endógena aminoácidos y van a nuestro fondo común. También podemos nosotros, de la alimentación que comemos todos los días, las proteínas las degradamos a nivel intestinal y liberamos por las proteasas, ¿no? ¿Nos acordamos? Y las peptidasas y liberamos aminoácidos también hacia la sangre, que forma parte de nuestro fondo común, y la absorción intestinal. También cuando nosotros consumimos directamente aminoácidos y son absorbidos a nivel intestinal, van a nuestro fondo común. Y ahí tenemos los aminoácidos. Estos aminoácidos en la sangre van a seguir estas diferentes rutas. ¿Qué rutas van a seguir? Nosotros utilizamos a los aminoácidos para la síntesis de proteínas, que es lo principal, la principal ruta, la síntesis proteica, ¿no? La unión por enlaces peptídicos de estos aminoácidos. Pero también estos aminoácidos pueden convertirse en productos especializados, no proteicos, como hemos visto en neurotransmisores, aminas biogénicas, otros compuestos nitrogenados que no sean proteínas, ¿verdad? Se pueden transformar muchos de estos aminoácidos. Eh, Después también tenemos de que si no los usamos, los vamos a degradar. Hacemos la oxidación, ¿no? Por medio de la transaminación, la degradación de estos aminoácidos para generarnos energía en caso de que lo necesitemos. Entonces, esa es la dinámica y tiene que haber un equilibrio entre el origen y la utilización de estos aminoácidos. Y vamos a ver esta última parte que va a ser la degradación de los aminoácidos. Entonces, las proteínas que consumamos nosotros, aquí le falta una flechita, ¿no?
tienen que degradarse y nos generan aminoácidos, ¿verdad? Por las enzimas, las proteasas. O las proteínas endógenas de nuestro cuerpo van al proteasoma y por una ubiquitinación, si nos acordamos, van a empezar a degradarse y nos van a liberar aminoácidos, ¿no? Del fondo común. Entonces, estos aminoácidos pueden seguir la ruta de la degradación. Y eso es lo que vamos a ver. Esta degradación, yo voy a romper el aminoácido, ¿verdad? Voy a separar el grupo amino del grupo ácido por 3 pasos. El primero es la transaminación, el segundo es la desaminación oxidativa y el último el ciclo de la urea. Cuando rompo esto, por la transaminación, el grupo amino se une a un alfa-cetoglutarato y nos genera glutamato. Luego vamos a la desaminación, donde si nos acordamos, el glutamato nos va a liberar este compuesto nitrogenado, que ya es muy peligroso, amoníaco, y mediante el último paso, el ciclo de la urea, el amoníaco entra al ciclo de la urea. No sé si aquí tenemos el ciclo, lo vamos a explicar. No. Y mediante el ciclo de la urea, nos genera urea, ¿no? El amoníaco más bicarbonato, más la carbamoilfosfato, más ATP, va a entrar al ciclo de la urea a nivel hepático y nos va a generar urea, ¿no? Esta molécula de urea es una molécula que no tiene una utilidad en el cuerpo, no sirve en nuestro cuerpo, no tiene ninguna funcionalidad, entonces va a ser exportada hacia la sangre y por la sangre va a ser eliminada por la filtración glomerular, por los riñones y normalmente va a aparecer en la orina. Cuando yo rompo el aminoácido, el grupo ácido que se queda, que es el cetoácido, me genera un esqueleto de carbonos, ¿verdad? Con una parte ácida. Y bueno, este esqueleto de carbonos puede seguir diferentes rutas de acuerdo a qué aminoácido es y qué es lo que mi cuerpo va a necesitar. Se puede oxidar por completo, como hemos dicho que puede generar energía, ingresando al ciclo de Krebs y generarnos agua y dióxido de carbono. Puede ingresar a la gluconeogénesis y ese esqueleto de carbono se convierte en glucosa, si el requerimiento es glucosa. Puede ingresar al ciclo de Krebs convirtiéndose en acetilcoenzima A y también se puede convertir en cuerpos cetónicos. Por eso hay aminoácidos glucogénicos y aminoácidos cetogénicos, ¿no? Y estos cuerpos cetónicos ya hemos visto que son muy importantes para nuestro cerebro y para mantener también fuentes de energía en tejidos extrahepáticos. Ese es el destino, ¿no? Estamos hablando del catabolismo de los aminoácidos. Ahora nos vamos a quedar con la urea, que es el producto de desecho del catabolismo de los aminoácidos. La urea es un producto no tóxico que viene de ese producto tóxico que es el amoníaco y también puede ser el amonio, ¿verdad? Entonces vamos a hablar acerca del amonio. Es un compuesto químico constituido por gran cantidad de nitrógenos, ¿no? Es un núcleo de nitrógeno. Y es muy peligroso, es muy tóxico, especialmente a nuestro sistema nervioso central y a nuestras neuronas. Entonces, el amoníaco es peligroso, nuestro cuerpo lo tiene que eliminar. Una pequeña cantidad lo vamos a eliminar como amoníaco, pero la mayor cantidad, el hígado lo transforma en urea y lo va a eliminar. Entonces, la urea es el producto no tóxico, no es tóxico la urea, ¿ya? Pero no sirve para nada, es un producto de desecho, ¿no? Del metabolismo proteico y lo vamos a eliminar. En cambio, el amoníaco, la diferencia es esa, que es un producto de desecho, pero también, además de ser un producto de desecho, es tóxico, es perjudicial. Entonces, no tiene que estar muy elevado. Cuando está muy elevado causa patologías, especialmente cerebrales, puede causar una encefalopatía hepática. Cuando el amoníaco o el amonio están elevados, se dice que hay una hiperamonemia, mucha cantidad de amonio en la sangre. Puede haber estados en los cuales se va a incrementar el amonio en la sangre, que pueden ser patológicos, fatales, y otros no tanto. Por ejemplo, en los recién nacidos.
por la inmaduración hepática, que tarda unas cuantas semanas en madurar el hepatocito, no puede convertir rápidamente el amonio en urea. Entonces, en las personas gestantes hay una hiperamonemia transitoria, ¿no? Fisiológica, que luego de que el hígado cumple su función, madura, va a cumplir la función de transformarlo en urea. También tenemos una hiperamonemia de parte patológica por defectos congénitos en el ciclo de la urea. Entonces, cuando no hay una enzima en el ciclo de la urea, especialmente la primera que convierte la carbonilfosfato, eh, no vamos a poder sintetizar urea y entonces el amoníaco se eleva en la sangre por la incapacidad que tiene el hígado. Entonces, cualquier problema en el ciclo de la urea se eleva el amonio, cualquier problema hepático, ¿no? Puede ser una persona que es alcohólica, que tiene cirrosis, una falla o una insuficiencia hepática, ¿no? Un trastorno, puede ser un tumor hepático, el amonio se va a elevar bastante en nuestro cuerpo, lo cual es muy peligroso. También puede ser por una hiperalimentación. A veces hay personas, eso también ocurre en los recién nacidos, en los gestantes, además de la inmaduración hepática, tienen una dieta muy hiperproteica, lo cual no es correcto. A veces se le da suplementos hiperproteicos, lo cual, sumándose a la inmadurez hepática, promueve la elevación de amonio. Entonces, por eso, las leches o estos suplementos para recién nacidos tienen muy poca cantidad de proteínas. Y a medida que va creciendo, aumentan las proteínas, ¿no? Personas también que tienen dietas hiperproteicas, como hay gran cantidad de catabolismo de proteínas, el amonio va a subir, una hiperamonemia transitoria, y que si el riñón está funcionando correctamente, lo va a eliminar, normalmente por la filtración glomerular. Entonces, esos son los casos de una hiperamonemia, que algunos pueden ser transitorios y otros pueden ser fatales, ¿no? Como los defectos congénitos en el ciclo de la urea. Acá tenemos, ¿no? El ciclo de la urea, que una parte es en la mitocondria, vienen los aminoácidos, transaminación, desaminación, y entran su amonio. La carbonilfosfato, por esta enzima tan importante, la carbonilfosfato sintetasa, y más bicarbonato y más otros compuestos, se va a unir y nos va a la ornitina y nos va a generar citrulina. Y todo esto es un ciclo que va a ir dando hasta generarnos urea y regenerarnos la ornitina, que vuelve a ingresar a la mitocondria. La urea se sintetiza a nivel hepático, es el hepatocito el único que puede sintetizar urea, pero lo exporta hacia la sangre, por eso hay valores normales, y la urea va a ser eliminada por el riñón, ¿no? Se elimina por el riñón y aparece normalmente en la orina, es un producto que normalmente tiene que estar en la orina. Entonces no sirve para nada en nuestro cuerpo, pero nosotros lo vamos a utilizar como un marcador. Es utilizado en la clínica, en la práctica médica, como un marcador de la función renal, ¿no? Nos va a ayudar a determinar cómo está trabajando el riñón para filtrar los productos de desecho. No es el único marcador, pero es el primero que estamos viendo. La próxima clase también vamos a avanzar de otro marcador, que es la creatinina, y lo vamos a unir estos dos. Entonces, la urea es un producto que viene del catabolismo, es un producto de desecho que viene del catabolismo de las proteínas, y es utilizado como un marcador de la función renal, porque el riñón normalmente, en condiciones normales, tiene que estar eliminando la urea, y si el riñón está fallando, la urea se va a elevar en la sangre y me va a indicar, ¿no? Yo le pido al paciente una prueba sanguínea de urea, y si está muy elevada, me puede indicar de que hay una falla renal y que el riñón no está trabajando para eliminar correctamente la urea. Muy bien. Los valores normales de urea no deberían superar los 50 miligramos por decilitro. Algo que hay que resaltarlo bastante, que no es específico de daño renal, porque hay situaciones en las cuales la urea va a estar elevada
y no tiene que ver con la función renal. Entonces, es un marcador poco específico de daño renal, pero es muy sensible, eso sí. Se eleva cuando está afectado el 50%. Esto está mal y lo vamos a corregir. Cuando se afecta el 50%, vamos a, ¿dónde estaba esa diapositiva? Aquí está, nos vamos a confundir, van a pensar que es el 5%. Entonces, se eleva cuando está afectado el 50% de la masa glomerular, es decir, cuando hay un problema grave de la función renal. Normalmente, oh, perdona, dejado de compartir. Normalmente está baja en personas, como vemos acá, que pueden ser en embarazos, en ancianos, en niños, un poco más baja. Si está baja la urea, no es un indicativo de ninguna alteración renal, para eso tengo que pedir otras pruebas de laboratorio. Si está elevada, me sirve como un indicativo no específico de que el riñón puede estar dañado y también tengo que pedir otras pruebas de laboratorio. Vamos a armar el perfil renal, que está incluido la creatinina, el BUM, está incluido el ácido úrico y la urea también. ¿Ya? ¿En qué situaciones voy a tener hiperuremia y en qué situaciones hipouremia? Entonces, como hemos dicho que no es específica de daño renal, son todas estas situaciones en las cuales va a estar aumentada la urea. Entonces, vemos que la dieta puede cambiar los parámetros de la urea. Entonces, es dependiente de la dieta. Como habíamos hablado, pacientes con una dieta hiperproteica, por gran concentración de proteínas que está ingiriendo, va a tener gran degradación de proteínas, porque no las podemos almacenar, ¿verdad? Y nos va a generar gran cantidad de urea. Entonces, en pacientes con una dieta hiperproteica. En hemorragias digestivas, porque en la sangre tenemos gran cantidad de proteínas, y cuando ocurren estos sangrados masivos, especialmente gastrointestinales, la urea se va a elevar, ¿no? En estados hipercatabólicos, como por ejemplo puede ser quemaduras, fiebres, puede ser algún estado con hiperplasia, donde hay mucha degradación de proteínas, la urea se va a elevar. Cuando consumo medicamentos como corticosteroides por mucho tiempo, la urea también va a estar elevada. En procesos de deshidratación, porque como nuestro cuerpo elimina la urea, va a eliminar con agua. Es una molécula muy pequeña que se elimina con agua al nosotros ir a hacer la micción juntamente con la orina. Entonces, cuando el paciente tiene mucha hidratación, va a eliminar juntamente con la micción gran cantidad de urea. Entonces, en una sobrehidratación va a estar disminuida y una deshidratación va a estar aumentada. Si el paciente disminuye la concentración de la cantidad, perdón, de agua que está ingiriendo, pues va a disminuir la excreción de urea y esta va a aumentar en la sangre. Como hemos dicho, dietas hiperproteicas y lo que sí nos interesaría en la práctica profesional, en una insuficiencia renal aguda o en un fallo renal agudo, donde la urea eleva sumamente su valor. ¿Ya? Entonces, no es específica de daño renal, pero sí puede elevarse en un problema renal agudo. ¿Cuándo va a estar disminuida? Hemos dicho que el hígado es el encargado de sintetizar urea. En problemas hepáticos disminuye la urea, aumenta la hiperamonemia, ¿verdad? En personas alcohólicas, por la poca absorción que pueda tener, va a estar disminuida la urea. En procesos de desnutrición, entonces en dietas muy bajas de proteínas, va a estar disminuida la urea y, como habíamos mencionado, en una sobrehidratación. Porque estoy eliminando mucha agua con mucha urea, entonces por una hemodilución, la urea va a estar disminuida y no hay ningún proceso patológico en el riñón, ¿no? Eso sería de la urea. Ahora, otro parámetro que hay que tomarlo en cuenta, ya finalizando un poco este tema, es que el BUN es otra determinación analítica que se hace
en el laboratorio y hay que saber la diferencia. El BOOM está en inglés, ¿no? Sus siglas, nos indica que es el nitrógeno ureico en la sangre, por sus siglas en inglés. Este es una determinación indirecta del estado del riñón también, que lo pueden utilizar. Pero hay una diferencia que nos indica que solamente el BOOM está cuantificando cuánto de nitrógeno en forma de urea está presente en la sangre, que no debería ser más de 20 miligramos por decilitro. Entonces es más específico porque nitrógenos en la sangre tenemos en forma, por ejemplo, hemos visto de creatinina, de ácido úrico, vamos a verlo, en forma de otros compuestos de desecho. En cambio, el BOOM simplemente me dice la cantidad de nitrógeno que forma parte de la urea y que está presente en la sangre. Cuando está elevado, el BOOM se llama hiperazoemia. En realidad, cuando está elevado los compuestos nitrogenados, porque azoemia es la presencia de compuestos nitrogenados en la sangre. Y una hiperazoemia es la presencia elevada de compuestos nitrogenados como BOOM, como urea y como otros compuestos que vamos a continuar hablando en la siguiente clase, que es la creatinina. Necesariamente, adelantándonos un poquito, tenemos que pedir los dos juntos, porque uno es sensible pero no es muy específico, que es la urea, y el otro es más específico, ¿no? Entonces los dos tienen que ir juntos. Entonces, una hiperazoemia se eleva en nuestra sangre, la urea, el BOOM principalmente, y otros compuestos. Y puede haber 3 tipos de hiperazoemia. Entonces ustedes tienen que decir, esta hiperazoemia había sido prerrenal, renal o postrenal. Aquí están todos los casos de una azomia prerrenal, que significa que no ha llegado todavía al riñón, no ha afectado el riñón en el metabolismo, es antes de que llegue al riñón, cuando hay un gran catabolismo de proteínas, como hemos dicho, en shock, en sepsis, catabolismo excesivo de proteínas que puede tener el paciente, que puede ser fisiológico a veces, en personas como físico-culturistas, o puede ser patológico, ¿no? En enfermedades donde hay mucho catabolismo de proteínas. Como hemos dicho antes, sangrados masivos, especialmente gastrointestinales, insuficiencias cardíacas, como infartos agudos del corazón, donde va a haber un mayor, va a aumentar de hecho la presión arterial porque el corazón va a tener que trabajar más y ahí se va a elevar la urea. Deshidratación, quemaduras, choques, hipovolemias, todo estos nos están dando indicativos de una hiperazoemia prerrenal. Renal, como su nombre indicaría, la falla sí está en el riñón. El riñón no está funcionando correctamente y en caso de que sea renal puedo tener lo más común, que son estos dos, la glomerulonefritis o la pielonefritis, de acuerdo a dónde se va a encontrar el daño. También puede ser una necrosis tubular aguda. Hay personas, como algunas personas fisicoculturistas, atletas, que consumen anabolizantes, ¿no? Esteroideos, que causa un tipo de esclerosis renal focalizada. Entonces, ahí sí tenemos una hiperazoemia renal, que, bueno, si deja de utilizarlo, vuelve a la normalidad, pero muchas veces si lo utiliza por muchos años ya va a ser irreversible. Uso de fármacos nefrotóxicos, además de los corticosteroides, se acordarán de los aminoglucósidos, por ejemplo, la gentamicina, la micacina, que son nefrotóxicos. Entonces, algunos medicamentos, si los utilizamos por mucho tiempo, pueden causarnos una hiperazoemia renal. Y finalmente, la hiperazoemia postrenal, que significa de que ya es después de que el riñón ha hecho el filtrado, generalmente está un proceso obstructivo que está impidiendo la correcta eliminación de esto. Entonces puede ser una obstrucción ureteral o una obstrucción del drenaje vesical, por ejemplo, una hiperplasia prostática, tumores, procesos obstructivos, cáncer, quistes, qué sé yo, que están obstruyendo correctamente la eliminación de estos productos nitrogenados y se van a elevar en la sangre y tenemos una hiperazoemia postrenal.
¿Ya? Entonces, resumiendo el tema, la urea es un marcador de la función renal, pero no es específico de daño renal porque puede haber casos de hiperacemias prerrenales, que no tiene nada que ver el riñón, e hiperacemias postrenales. Y es por eso que un resultado solo de urea no te va a dar mucho indicativo. Tienes que pedir con otras pruebas de laboratorio. Y una de esas, que es la creatinina, bueno, una de esas es el BUN. Otra que es la creatinina, vamos a ver la siguiente clase. ¿Muy bien? Entonces, ese sería el